La pizarra ayer vi después el video y se veía, no se ve bien, ¿ya? Así que vamos a ver cómo lo intentamos ahora. Eh, voy a compartir pantalla. Vale. Ok. Entonces, ¿pueden ver mi pizarra negra aquí? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, aquí tenemos... ya. Entonces... lavisito blanco. Aquí, estoy ensayando un poquito. Ya. Bien. Ayer, antes que se cortara la luz, ¿cierto? Habíamos definido, ¿cierto? La acción de la gravedad. ¿Sí? Habíamos definido como una integral en D4X, o sea, un elemento de volumen de 4 dimensiones, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Por cierto, habíamos dicho un elemento de volumen invariante, dejé el determinante de la métrica, por la densidad del lagrangiano de la gravedad, que dijimos que era el escalar de curvatura, o el escalar de Ricci, y le agregamos la constante cosmológica, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, ¿no? Y entonces, después de un largo proceso, muy largo, llegamos a la conclusión de que la variación, ¿sí? La variación o el funcional, ¿cierto? Según vimos ayer, de esta acción de la gravedad, ¿cierto? Nos había dado, finalmente, después de todo, ¿cierto? Recuerden que el funcional lo metíamos dentro de la integral, ¿cierto? Nos dio esto. Raíz de menos g, ¿cierto? Habíamos factorizado por, ¿se recuerdan? Raíz de menos g por esto. ¿Ya? Habíamos factorizado por eso. Y aquí nos había dado, ¿cierto? Nos había dado esta forma. Y aquí nos quedaba más la constante cosmológica por G mu, eso está todo en la clase de ayer que subí. Y eso, ¿sí? Ya, entonces, una cosa que me olvidé, ¿ya? Ahí está todo, esto está ok. Me había olvidado que aquí, en la definición de la acción de la gravedad, hay una constante, que ya ustedes hoy día van a ver qué significa, que es una constante K. Es una constante. Esta constante la voy a agregar aquí. Simplemente, vamos a ver ahora, tiene un significado físico, que vamos a ver después, pero esta constante va aquí, simplemente, digamos, por la definición, ¿no? Esto es una definición. Entonces iría acá, iría acá. Todo lo demás todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí. ¿Okay? Entonces, esto que está acá, justo cuando se cortó la luz, yo le estaba diciendo que esta forma, digamos, este tensor, ¿ya? Tensor del tipo 1, 2, se llama tensor de Einstein y se simboliza con una G1. ¿Sí? Eso es el tensor de Einstein, ¿cierto? Más lambda G1. Eso es lo que te queda dentro aquí, ¿no? Donde lambda es la constante cosmológica. Ahora, según vimos, el principio de mínima acción de Hilbert, ¿cierto? Según yo les conté ayer, establece que el funcional de cualquier acción que estamos considerando, ¿cierto?, tiene que ser cero. ¿Ya? Esto es equivalente a minimizar la acción. Recuerden que ya habíamos dicho que las ecuaciones de movimiento, o en este caso ecuaciones de campo, son
tales que minimizan la acción. Cualquier teoría física tiene una densidad de Lagrangiana que minimiza la acción. Por lo tanto, esta integral, con todo esto, tiene que ser cero. Y como yo les había dicho, esto no puede ser cero, esto tampoco puede ser cero, y esto tampoco puede ser cero, porque yo estoy considerando cambios, estos son cambios, como una derivada, dijimos, cambios arbitrarios en la métrica. Por lo tanto, lo único que puede ser cero es el corchete, o sea, eso. Por lo tanto, esta es la ecuación de Einstein para el caso en que solamente consideramos la gravedad. ¿Ya? Esta es la ecuación de Einstein para el caso donde solamente se considera gravedad. O sea, no hay materia. Solamente existe en el universo un campo, que es el campo gravitatorio. Estas serían las ecuaciones de campo de Einstein en un mundo donde no hay materia. Estas se llaman, esta solución, digamos, se llama también la ecuación de Einstein en el vacío. Esta solución en el vacío. Porque no hay materia, ni energía, ni radiación, ni nada. Solamente está el campo gravitatorio. ¿No? Ahora la palabra vacío va a tener significado, porque lo que vamos a hacer hoy es introducir la materia a través de un tensor que se llama tensor energía-momentum, ¿cierto? Y como vamos a ver al final de la clase, este tensor energía-momentum, por supuesto, va a tener que ver con la materia y la energía, y va a quedar aquí, y va a hacer que esto no sea cero. Entonces, y esa forma que vamos a obtener hoy es la forma final de la teoría general, que relaciona la geometría con la energía, o la masa, que es lo mismo. Ya, entonces, antes de proceder, algunas aclaraciones respecto de esta ecuación. ¿Ya? Esta expresión es una ecuación tensorial. Recuerden que mu y nu corren desde 0 a 3. Toma 4 valores. El nu también. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de estas ecuaciones tengo? ¿No? Una para cada mu, para cada combinación de mu y nu. ¿Sí? Entonces, al tiro uno dice, bueno, hay 16. ¿Sí? Porque son 4 por 4, ¿no? Entonces aquí está el 00, el 01, el 02, el 03, el 20, el 21, todas las combinaciones posibles. Esas son 16, está clara, ¿no? Ahora, lo cierto es que son menos de 16 ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay simetrías entre manos, ¿no? Hay simetrías. Entonces eso es lo que quiero ver, que al final lo que quiero que veamos es cuántas ecuaciones tengo aquí. No todas las componentes van a ser independientes, ¿ya? Entonces, vamos aquí a... borrar el marco. A ver, borrar a todo. No sé. A ver. Ahí está. Ah, genial, genial, genial. Ya. Se demora un poco porque es online. Ok, entonces, que yo soy nuevo en esto, estoy recién aprendiendo. Ya. Entonces ahora, volvamos a escribir la ecuación. G mu nu, tensor de Einstein, más lambda G mu nu igual, igual a 0. Ya. Entonces, primero que todo, las componentes que tiene G mu nu, ¿cierto? Que son 16 en total, lo mismo que tiene la métrica, ¿cierto? En total. Pero resulta que tanto G mu nu como la métrica son tensores simétricos. Eso significa que G mu nu, ¿cierto? Es igual a G mu nu. Uy, no sé qué pasó aquí, que está como raro esto. A ver. Acercar. Ahí.
blanco. Ya. Sí, sí, hay simetría. Yo cambio los índices y no pasa nada, ¿no? Y por supuesto la métrica igual, ¿no? Entonces, eso significa que no todos son independientes. Por ejemplo, el G12 es igual al G21. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya no voy a tener 16 componentes, sino que voy a tener menos. Bueno, ¿cuántas menos vamos a tener, creen ustedes? Si tengo 16 componentes, ¿cierto? 4 por 4, ¿cuántas menos voy a tener? ¿Mm? A ver si, pensemos, a ver si la podemos sacar o si no la hacemos a la antigua. 4, y habían 12 o no. ¿Sí? A ver, veámoslo. Mira, aquí tenemos las componentes, fíjate, el 1, 1, ¿cierto? El G1, 2, ¿cierto? Al final, entonces, vamos haciéndolo así, mira. Partimos con el 0. Tenemos este primer par. Pues tenemos el 0, 1, tenemos el 0, 2, el 0, 3, ¿sí? Después tenemos el 1, 0, el 1, 1, vamos a colocar aquí 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Después tenemos el 2, 0, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Después finalmente tenemos el 3, 0, el 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces, claro, 4 por 4, 16. Ahí tenemos todas, ¿no? Pero resulta que tenemos que eliminar, ¿cierto? Las que son cambiadas, porque es simétrico. Eso me mata, por ejemplo, el 0, 1, ¿cierto? Es igual al 1, 0. Por lo tanto, este ya no juega. ¿Sí? El 0, 2 es igual al 2, 0. Este ya no juega. Y así con el 3, 0, porque es igual a este, tampoco juega. Este no pasa nada. Este es igual a este. Por lo tanto, este no juega. ¿No? Este es igual a este. Por lo tanto, este no juega. Ya son independientes. Son dependientes, ¿sí? Solo quiero quedarme con las independientes. Y este no. Porque este es igual a este. Entonces, este tampoco juega. ¿Sí? Entonces, ¿con cuántas me quedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Me quedo con 10 componentes independientes. ¿Ya? Hasta ahí estamos ok. Por ejemplo, la métrica, el G1, tiene 10 componentes independientes. ¿Sí? Pero este G, el tensor de Einstein, también tiene 10 componentes independientes. Pero hay una cosa. El tensor de Einstein satisface otra propiedad que la métrica no. Que es la propiedad de que la derivada covariante, según les contaba yo ayer, ¿cierto? El tensor de Einstein. Bueno, yo ayer les conté de la derivada covariante del Riemann, pero en el fondo implica que el tensor de Einstein también satisface que la derivada covariante es 0. ¿Ya? No voy a hacer eso porque ese cálculo me tomaría toda la clase, así que lo vamos a usar. Pero fíjate una cosa, esta expresión, ¿cierto? Este nabla, míralo como una derivada, ¿ya? Míralo, es una derivada covariante, que como ya dijimos, es una derivada en el espacio curvo, ¿no? Pero fíjate que acá tenemos un índice contraído y tenemos un índice libre que es nu. ¿Sí? Como nu, este índice contraído no vale, porque acuérdate que está sumado. Entonces, como nu es el libre, y nu vale de 0 a 3, por lo tanto, estas son una ecuación para nu igual a 0, ¿cierto? Una ecuación para nu igual a 1, una ecuación para nu igual a 2 y una ecuación para nu igual a 3. ¿Sí? O sea, estas son 4 ecuaciones. 4 ecuaciones. ¿Sí? Son 4 ecuaciones adicionales que tienen que cumplirse. Por lo tanto, voy a expresar 4 componentes de G-nu en función de otras. Y por lo tanto, voy a tener 4 componentes menos, independientes. ¿Sí? Así que, de las 10 que tiene G-nu, en el tensor de Einstein, de las 10 que tiene, que le van quedando aquí, hay otras que tienen que cumplir estas. Por lo tanto, de las 10, te bajan, hay 4 que son dependientes,
Por lo tanto, te quedas con 6 componentes independientes. ¿Ya? Componentes independientes. Ahora, esto significa que cuando resolvamos esta ecuación, ¿ya? Con el tensor T1 a este lado, como vamos a verlo en forma final, pero aún así, este G1 sigue estando acá. Por lo tanto, cuando resolvamos esta ecuación, en el fondo vamos a tener que resolver 6 ecuaciones. 6 ecuaciones. Que después finalmente van a quedar en 3. Pero en principio hay 6 componentes independientes. ¿Ya? Ahora, este tiene 6 componentes independientes, pero este de acá sigue teniendo 10. Porque este no satisface, como ya dije, este constraint adicional, ¿no? Por lo tanto, tú tienes acá un bicharraco que tiene 6 componentes independientes y aquí uno que tiene 10. Eso significa que hay 4 grados de libertad, como le llaman los físicos. 4 cosas que yo puedo elegir a antojo, ¿cierto? Sin afectar la ecuación. Porque esta tiene 10 componentes independientes y esta solo 6. Hay 4 cosas que yo puedo elegir acá. ¿Ya? Hay 4 cosas que yo puedo elegir y no va a afectar a la ecuación. Esas 4 cosas que yo puedo elegir se llaman 4 grados de libertad, ¿cierto? ¿Y qué son? Son las 4 componentes de la métrica que yo puedo elegir. Y eso significa, en el fondo, que yo puedo elegir el sistema de coordenadas. Elegir las componentes de la métrica es elegir un sistema de coordenadas. Por ejemplo, elegir un sistema cartesiano, ¿ya? Implica que elegí una métrica que tiene 1, 1, 1, ¿cierto? Si tuviéramos un espacio tridimensional. Si tuviéramos Minkowski sería menos 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y todos los demás son 0. Si estuviera en un sistema, digamos, esférico, entonces tendría 1, r cuadrado, seno de teta, como la tarea, ¿no? Entonces, en el fondo, elegir las 4 componentes de la métrica significa elegir tu sistema de coordenadas. Por lo tanto, si tú te fijas, está todo coherente aquí. Porque tú, el sistema de coordenadas lo eliges tú, no lo elige la teoría. Tú eliges el sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, eso significa que te quedan 4 cosas libres porque tú estableces el sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso es lo que quería hacer porque es importante que recordemos este numerito: 6 componentes independientes. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa si voy para atrás? Se borra todo, ¿no? Borra todo. Ya, bueno. Borrar marco, a ver. Tarda un poco, parece. Ya, eso es. Entonces ahora vamos a estudiar el tensor, ¿cierto? Tensor T1. Este tensor se llama energía-momento. Energía, momentum. ¿Ya? Bueno, por razones técnicas se le llama así. ¿Ya? Cuando nosotros después escribamos de forma explícita este tensor, ¿ya? No es una tincada, no vamos a deducir. Vamos a ver que sus componentes tienen que ver con energía y con momentum. Por eso se le llama de esa forma. Pero nosotros podemos imaginarlo como un tensor del tipo 0,2, nada más. Pero, para llegar a él, primero tenemos que definir, al igual que hicimos con la acción de la gravedad, una acción de la materia. ¿Sí? Una acción de la materia. Y vamos a definirla, ¿cierto?, como todas las acciones, con una integral de 4x, ¿cierto?, con su respectivo elemento de volumen invariante, ¿sí?, porque el espacio está curvo, y por su respectiva densidad de Lagrangiano, que todavía no sabemos lo que es, eso lo vamos a ver la otra semana, de la materia. Por eso le puse una M. ¿Sí? Esta es por ahora la densidad de Lagrangiano, de la materia. En el caso del S sub G, de la gravedad, esto era R, ¿cierto? Bueno, y le pusimos la constante cosmológica, R menos 2 lambda. Pero ahora llamemos la densidad de Lagrangiano de la materia. Entonces, de nuevo, el principio de mínima acción, ¿qué establecería ahora? Establecería que el funcional, ¿cierto?, al igual que hicimos con la gravedad, de la materia, sea 0.
Pero resulta que yo quiero considerar en mi universo materia y gravedad, porque la gravedad es algo que actúa sobre la materia. ¿Ya? Y como vamos a ver, la materia también cambia la gravedad. Por lo tanto, necesito las dos componentes juntas. ¿Sí? O sea, necesito que esté una acción de la gravedad, que ya conozco, que esté la acción de la materia, y que entonces todo este conjunto satisfaga el principio de mínima acción de Hilbert. ¿Ya? La variación de S sub G ya la conozco, la tengo lista. Ahora lo que quiero calcular es la variación de Lagrangiano, de la materia, ¿cierto? Y finalmente aplicar esta expresión. Y esta expresión, una vez que haya calculado todo, me va a llevar a la forma final de la ecuación de Einstein, ¿sí? A la que después vamos a resolver. Entonces, nuestra tarea es variar SM, o sea, hacer esto. Eso, ¿de acuerdo? Vamos allá. Entonces partimos. La acción de la materia, ¿cierto? Vamos al tiro a colocar su funcional aquí. Ya sabemos, el funcional se mete dentro de la integral, ¿cierto? Tenemos el elemento de volumen, ¿cierto? Y tenemos entonces el funcional de lo que está acá. El elemento de volumen invariante, que también está dentro, le afecta al funcional, y la densidad de Lagrangiano de la materia. Yo no sé cuánto es la densidad Lagrangiana de la materia, como ya dije, pero sí sé de qué depende. Al igual que esto. ¿De qué depende? ¿De qué dependen estas dos bicharracos? Estos dos bicharracos dependen de la métrica y de sus derivadas. Por lo tanto, el funcional de raíz de menos g, acuérdense ustedes, no sé si recuerdan desde cálculo, cuando yo tengo una función, por ejemplo f, ¿no? Recuerdo que también lo usamos el semestre pasado, ¿cierto? Si yo tengo una función f de x, de y, ¿cierto? Qué sé yo, de z, ¿ya? Y yo entonces te pregunto por la derivada total, le llaman los matemáticos, derivada total de f. Entonces tú dices, bueno, esto es, por teorema, de f, ¿cierto? A de x, ¿cierto? Por dx, ¿cierto? Más df a de y, ¿cierto? Por di y más lo mismo con z, ¿sí? Entonces, lo mismo voy a hacer ahora, pero mi x y mi y son la métrica y sus derivadas, porque esas son las dependencias que tiene este bicharraco, ¿no? Por lo tanto, esto me va a quedar la derivada parcial de todo el menjunje acá, menos g de Lagrangiano de la materia, ¿no? Vamos a estarlo así sin m, dividido. La primera dependencia es con la métrica, entonces sería eso. Y por el de x, pero aquí estoy sacando el funcional, así que sería el funcional, ¿cierto? Para mantener la asignatura, ¿no? La métrica. Aquí puede ser la métrica inversa, da lo mismo, la métrica o métrica inversa, ¿no? Entonces, si depende de la métrica, depende de la métrica inversa. Más la derivada de la métrica, o sea, más, voy a borrar aquí esto para que no quede tan, para que no quede tan chueco, ¿no? Lo bueno es que esta coma es más grande que la del Paint, es más fácil para mí. Y la pizarra es negra, entonces con el blanco así como que al final te gasta la vista, ¿no? Listo. ¿Ya? Volvemos al lápiz. Lápiz blanco. Ya. Entonces, la derivada de... Está de vuelta medio choco. Ahí.
más, ¿cierto? La derivada parcial de la raíz de menos g por la densidad de la lagrangiana de la materia, dividido por ahora las derivadas de la métrica. Y como vimos ayer, la derivada de algo se anota así. Lambda es un número también que va de 0 a 3, que corresponden a las derivadas, ¿no? Y, por supuesto, por el funcional de la derivada de la métrica. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, fíjense, voy a hacer un truquito. Voy a definir, vamos a definir, ya van a ver por qué, un vector, ¿ya? Un vector P sub lambda, super lambda. Es un vector porque tiene un índice libre aquí arriba, ¿no? Y lo voy a definir de esta forma. Fíjense ustedes, así. Como la derivada parcial de raíz de menos g por la densidad de lagrangiano de la materia por dg1, ¿cierto? Coma lambda por dg1. Bueno, ¿para qué defino eso? Ahora van a ver por qué. Porque, ya, aquí voy a hacerlo aquí mismo, aquí arriba. Y voy a borrar acá. Esto lo podemos retomar después, ya está escrito. Porque resulta, ¿cierto? Resulta. ¿Qué pasa si yo le calculo a b lambda, que es un vector? Le voy a calcular la divergencia. Al igual que hicimos ayer. Ustedes recuerdan ayer, yo al variar uno de los términos que aparecía en R, ¿cierto? Que era el G mu delta R, ¿cierto? Nos dimos cuenta que ese término al final se podía escribir como una divergencia, ¿no? Y aprendimos que cuando hay una divergencia dentro de una integral de volumen, eso siempre era cero, por el teorema de Gauss. ¿Ah? Porque una integral de volumen se calcula en la superficie, como dicen los físicos, y en la superficie todas mis G mu tienen que ser cero. ¿Ya? Eso significa, en otra forma de decir de que si tú te alejas mucho de un cuerpo, su influencia gravitatoria es nula. Es otra forma de decirlo. Ya, entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. ¿No? Y le puedo bajar aquí. Me queda espacio. Bueno. Voy a calcular la divergencia de B. ¿Ya? Por lo tanto, tendría que derivar todo esto respecto a lambda. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por regla de Leibniz, ustedes recuerdan, o la derivada de una multiplicación, esto lo voy a tomar como una función y esto como otra función. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me diría la regla de Leibniz? Me diría que usted deriva esto por esto, ¿cierto? Más esto sin derivar por la derivada de esto. Eso es lo que voy a hacer. O sea, primero voy a derivar esto, ¿no? Entonces me queda la derivada parcial de raíz de menos g por la densidad de lagrangiano de la materia dividido por g1, ¿cierto? Coma lambda, ¿cierto? Y todo eso lo voy a derivar respecto a lambda. O sea, eso. Por la segunda sin derivar. O sea, por esta. G1. Más, ¿cierto? Ahora esta sin derivar por la derivada de la segunda. O sea, más la derivada parcial, ¿cierto? De 20 menos g, densidad de lagrangiana de la materia, dividido por g1
coma lambda, ¿cierto? Coma lambda, por entonces este derivado, ¿no? Que sería de G mu, ¿cierto? Coma lambda, ¿cierto? Este no va a estar derivado, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Pero fíjense ahora, este término que encontré aquí, que apareció, ¿ya? Es exactamente igual a ese término que está aquí, a este, al que encontramos con la variación, ¿no? Por lo tanto, este término lo voy a reemplazar por esto menos eso, ¿sí? Esto menos eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Lo voy a anotar acá, fíjate. El delta, voy a anotar esto, raíz de menos g. Sé que son ecuaciones largas, es una demostración larga, pero es la más larga que vamos a tener en este curso. Lo que sigue después no es tal. Entonces, eso es igual a este bicharraco que no lo he tocado, para nada. No lo he tocado. Menos g por la densidad de Lagrange, ¿no? La materia dividido por nu, ¿cierto? Este no lo he tocado, insisto, por la variación de g nu, ¿sí? Y ahora, más este bicharraco, pero este bicharraco es este menos ese. O sea, es más este término, ¿cierto? Que es una divergencia, menos este bicharraco de acá, ¿cierto? Que es la derivada de la raíz de menos g, ¿cierto? Por la densidad lagrangiana de la materia, dividido, esto de aquí lo voy a borrar para que no me moleste, dividido, ya sé lo que tengo que poner aquí, así que lo voy a borrar, ¿no? Es un poco más lento que la vida real, pero vale la pena porque ustedes pueden ver mejor aquí esto, más que en una pizarra con poca luz. Esto que se ve mejor. Profe, parece que ahí arribita, donde sale como un cuadrito, puede hacer como varias hojas. ¿Aquí? Ah, qué Parece. bien, ya. Bueno. Qué bueno que me dijiste. Sí, pero el problema es que tengo que borrar acá porque no quiero perder lo que escribí acá. Yo entiendo que esta aplicación guarda archivos, entonces probablemente, claro, uno va cambiando hojas y quedan guardados y después lo guardas como archivo. Pero a mí no me interesa guardar como archivo porque yo se lo estoy grabando, esto así que es como lo mismo. Pero gracias por eso, porque así puedo, en otra ocasión puedo usarlo para otra clase. Sí. Ya. Bueno, ok. Vamos allá. Entonces, no sé si hasta ahora van entendiendo. Quizás ayer se perdieron un poco, pero es normal. Es normal porque la deducción igual es entrevesada, digamos, es larga. Ya, entonces era eso menos este bicharraco, ¿no? Entonces este bicharraco es eso dividido por la derivada de la métrica, ¿cierto? Nu, coma lambda, este ya venía, y esto todo, coma lambda, ¿no? Eso. Esto, que era esto, ¿no? Era eso. Ah, y por delta G nu. Delta G nu. Me faltó. Ahí. Perfecto. ¿Ya? Listo, pues. Así que esto que está acá, vamos a colocar acá eh, goma. Ya, vamos a empezar a borrar ahí como los tontos. Eh, ya, mientras tanto voy a hablar. Esto, ahora esto, recuerden que esto era lo que está dentro de la acción. Entonces vamos a colocarlo dentro de la acción y finalmente vamos a juntarlo con lo que ya tenemos. No creo que me queden pedacitos de cosas aquí. Ya. Ya. Entonces esta cuestión... Ya.
menos por ahí. Por lo tanto, dentro de la acción, ¿ya? Recuerden ustedes, teníamos que el delta de la acción de la materia, lo que teníamos al principio, ¿cierto?, era igual a la integral, el de 4x no le afecta al funcional, y teníamos esto, ¿no? Eso, que ahora lo puedo reemplazar por esto. Pero este de acá, este bicharraco, es un gradiente, perdón, una divergencia. Y por el teorema de Gauss, este bicharraco, al estar integrado en de 4x, ¿cierto?, te va a dar la integral de la superficie de Gauss, y eso va a ser 0. Por lo tanto, este bicharraco no lo pongo aquí porque al final no va a contribuir. Estos son sumandos, así que van a separar en varias integrales, una integral con esto, una integral con eso y una integral con eso. Y esa integral con esto va a ser 0. Así que es equivalente a que esto no lo ponga aquí, ¿no? Entonces te va a quedar. ¿Sí? Vamos a factorizar aquí. Te va a quedar este y este bicharraco. ¿No? Y fíjate que tienen un factor común, este. ¿No? Entonces lo vamos a colocar como factor común al final. Entonces te va a quedar d raíz de menos g, ¿cierto?, densidad lagrangiana de la materia, dividido por g mon u, menos este de acá, densidad de lagrangiano de la materia, ¿cierto?, dividido por las derivadas de la métrica, ¿cierto? Y todo eso derivado, de nuevo, respecto a lambda, ¿sí? Ahí. Y todo eso es factor de la variación de la métrica inversa. Un cabro de primer año de ingeniería se vuelve loco con todo este cuestión. Bueno, entonces vamos a borrar aquí. Estamos acercándonos al final. Ahora vamos a juntar esto con lo que teníamos de la gravedad, porque acuérdense ustedes que ahora el principio de mínima acción dice que la acción de la materia más la acción de la gravedad tiene que ser, el funcional de eso tiene que ser 0. O sea, vamos a maximizar la suma de las acciones, ¿no? O minimizar en este caso. Minimizar. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, ¿cuánto era la variación de la variación de la acción de la gravedad? Bueno, yo lo tengo anotado por aquí, ¿cierto? Ahí está. La variación, ¿ya?, de la gravedad, lo vimos al principio. Acuérdense que al principio yo les dije que me había faltado esta constante, que era 1 partido por 2K. K es una constante. Nos había dado, si ustedes recuerdan, el d4x, ¿sí?, d4x, raíz de menos g, ¿cierto? Y también había un factor común aquí que era el funcional de g mon u, si ustedes recuerdan, ayer lo vimos. Y aquí, ¿qué me quedaba? Me quedaba el tensor de Einstein, ¿cierto?, que era el R mon u menos un medio de G mon u R, ¿cierto?, más la constante cosmológica por la métrica, ¿cierto? Y todo eso. Eso me quedaba. Después de hacer todo, ¿no? Me quedaba eso. Pues bien, finalmente, acuérdense que, como habíamos dicho, la variación de la gravedad más, digamos, la variación de las dos acciones, ¿ya? O sea, como dicen los físicos, estoy acoplando el campo gravitatorio, le estoy acoplando la materia. Esa es la palabra, acoplar. Tiene que ser 0. ¿Sí? Por lo tanto,
la, la variación, ¿ya? La variación de la gravedad tiene que ser menos la variación de la materia, ¿ya? Pero fíjate que acá, ok, esto lo tengo de manera simple, ¿ya? Pero fíjate que acá tengo el menjunje este, ¿sí? Entonces, uno define, ¿ya? Uno define, entonces voy a borrar aquí, el tensor energía-momentum, ¿ya? El que hablamos al principio, de la siguiente manera. Esta expresión que voy a escribir aquí, me voy a dar el trabajo de volver a escribirla, es muy parecida a la que está acá. De hecho, es proporcional a lo que está aquí, pero lo voy a volver a escribir porque la próxima semana voy a tomar esa definición de tensor energía-momentum, que es bien complicada, y voy a aplicarla a un fluido perfecto, ¿ya? Precisamente el que usamos en cosmología, porque en cosmología todas las estrellas y los planetas y qué sé yo, todo lo que existe en el universo se puede modelar como un fluido perfecto, ¿ya? Y al decir fluido, yo sé que ustedes están acostumbrados a pensar en algo así como el agua, ¿cierto? O quizás el aire, algo que fluye. Pero lo cierto es que la palabra fluido en cosmología es muy amplia, ¿ya? Por ejemplo, la materia del universo, es un fluido que ejerce presión cero, ¿ya? Por ejemplo, claro, si tú tienes un fluido como el agua en una tubería, tú sabes que ahí están las leyes de Pascal, ¿cierto? Y todo. Y ese fluido, claro, ejerce una presión. Todos los fluidos, el aire también, tú sabes. Entonces, pero si tú amplías el término fluido, tú puedes incluso tener un fluido que no ejerza presión, y eso lo vas a entender como la materia en el universo, ¿ya? En cosmología, la materia es un fluido de presión cero. Y la radiación es un fluido que ejerce una cierta presión, ¿ya? La energía oscura también, como vamos a ver. La materia oscura tampoco ejerce presión, porque todo lo que es materia no ejerce presión. Así que el fluido perfecto tiene una forma muy definida del tensor energía-momentum, pero el tensor energía-momentum que yo te voy a definir ahora es general para cualquier fluido, incluso para un campo, ¿no? Entonces, este famoso tensor, ¿cierto? Lo vamos a definir de esta forma. Fíjate aquí. Menos 2 dividido por la raíz de menos g. Quizás estés intuyendo por qué aparece este 2 aquí y este raíz de menos g abajo. Probablemente intuyas eso tú, con tu habilidad matemática, ¿no? Fíjate acá. Densidad de Lagrangiano. Bueno, de la materia, no le he puesto la m de flojo nomás, pero ahora hay que colocarle la m para ser más preciso. ¿Qué crees tú? Lo mismo, esto que está acá. ¿Ya? De raíz de menos g, densidad de Lagrangiano de la materia, dividido por g mono coma lambda, ¿cierto? Y todo eso, coma lambda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocarle un paréntesis corchete mejor para que se vea bien y claro. Ya. Eso va a ser lo que vamos a llamar tensor T-Monod. Claro, parece algo re complicado, pero resulta que después, la próxima semana, cuando yo establezca qué es esto, vamos a ver que en realidad se reduce a algo muy sencillo, ¿ya? Muy, pero muy sencillo, en el caso del fluido perfecto. Bueno, entonces ahora basta con mirar, fíjate, aquí, ¿cierto? Esto que está acá es precisamente lo que está aquí dentro, ¿no? Por lo tanto, todo este bicharraco que está aquí, ¿cierto? Todo este bicharraco se puede escribir como menos un medio de t mon u raíz de menos g, ¿sí? Porque esto lo pasa multiplicando y te queda eso. Por lo tanto, me di el trabajo de escribirlo porque necesito retomarlo después, por eso que lo quise escribir. Esta expresión la voy a tomar la próxima semana. Entonces, ¿a qué voy? Que vamos a colocar aquí, vamos a usar el rojo, ¿eh? Todo esto
resultó ser, lo voy a colocar así como en una flechita, resultó ser eso por eso. O sea, menos un medio de raíz de menos g de mono. ¿Sí? Todo eso. Por lo tanto, esto lo puedo reemplazar por esto. ¿Y qué tendría? ¿Qué tendría? Vamos a borrar aquí. Vamos a ver, vamos a borrar el tiro. Ya estamos llegando al final. Es una lata borrar esto, pero bueno. Debería haber una herramienta así como cortar, en que uno como que corta aquí y saca esto. Bueno, no sé. O como dice él, como dice el compañero que recién me habló, si yo hago esto, quizás puedo seguir avanzando para abajo. ¿Eso? ¿O no? A ver, ¿qué será ahí? Crear marco, ¿no? Es que si me sale puedo borrar esto, no estoy seguro. Lo voy a probar y después en la próxima clase lo veo, ¿no? Para ver si no me borra lo que tengo. Entonces, fíjense, esto ahora es esto rojo, ¿ya? Entonces ahora, eh, la variación de la acción de la materia, ¿cierto? Me está quedando, fíjense que aquí tengo un menos medio, entonces sale para afuera de la integral, ¿no? No, sí, lo voy a dejar dentro, ya lo voy a dejar dentro de la integral para que se vea la estética. Que estoy preocupado de la estética. Entonces, y la integral, ¿cierto? De 4x, ¿eh? Por este bicharraco que es factor común, que no le he hecho nada, lo voy a colocar aquí. ¿Eh? Por menos un medio, ¿cierto? De raíz de menos g, de mon u. Listo. Así que ahora lo último que tengo que hacer es decir, bueno, según el principio de mínima acción, este, que es esto, tiene que ser menos esto. O sea, en el fondo, esto que está acá, tiene que ser igual a menos esto. ¿Sí? O lo que es lo mismo, esto tiene que ser igual a menos esto. Y aquí llegamos entonces. Vamos a borrar aquí para la solución final. Probablemente tú ya debes estar intuyéndolo. Fíjate aquí, esas dos integrales tienen factores comunes. Tienen el factor común de 4x raíz de menos g, ¿cierto? Raíz de menos g, ahí está. Y este. ¿Sí? Las dos tienen lo mismo. Por lo tanto, puedo factorizar por ellos, ¿no? Y juntarlo todo en una sola integral. ¿Sí? Pero como esa suma de esas integrales tiene que ser cero, entonces lo que me quede dentro de la integral tiene que ser cero. ¿Sí? Y eso es lo que estoy buscando. Eso se llama principio de mínima acción. Entonces, finalmente, vamos testeándolo para no tener que escribir tanto. Ustedes lo pueden ver fácilmente aquí. Mira, pongan atención. Tenemos que esto tiene que ser igual a menos eso. ¿Ya? O sea, vamos a hacerlo en una sola integral. Ahí. O sea, tenemos que la integral, si junto todo en una sola integral, y tomo los factores comunes, que como ya dije, es de x4, fíjate, de x4 delta g mon u raíz de menos g, de x4 delta g mon u raíz de menos g. Entonces son todos factores comunes estos, compadres. ¿Ah? Ahí, delta g mon u. Aquí, ¿cierto? Fíjate, lo que me va a quedar.
dijimos que esto tiene que ser igual a menos eso. ¿Ya? O sea, esto es, fíjate aquí tengo esta constante, 1 partido por 2K, por esto, por el corchete, ¿no? Vamos a colocarlo aquí en llaves para identificarlo, ¿no? El tensor de Einstein más la constante cosmológica por la métrica, ¿cierto? Ya, eso. Y eso tiene que ser igual a menos esto. O sea, este menos, ese menos con este menos se te va y queda entonces si lo juntáramos te quedaría ya, ok. Hagámoslo por separado, mira, para que no nos confundamos, no quiero saltarme paso. Eso tiene que ser igual a menos esto. O sea, tiene que ser igual a un medio, ¿cierto? Porque ese menos con este menos te queda más, ¿no? No me voy a saltar paso para que no se confunda. Ahí este menos G, estoy escribiendo esto, ¿cierto? Escribí eso, portémonos. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces ahora borramos aquí y terminamos. Entonces ahora fíjate que tengo una igualdad de dos integrales, ¿cierto? Y tengo factores comunes. Entonces, tú sabes que si dos integrales son iguales cuando sus integrandos son iguales, ¿no? Eso parece obvio, pero en realidad no es tan obvio, ¿ya? Porque como ya dije, este es un principio que dice que yo necesito encontrar el mínimo valor que tiene la acción completa, SG más SM, para cambios arbitrarios de la métrica. O sea, que en el fondo, lo que quiero decir con eso es que estos que están acá, estos que están aquí y estos que están acá, ¿cierto? No pueden ser cero, ¿ya? Porque claro, si uno de ellos fuera cero, esto se satisface, porque se satisface 0 igual a 0, ¿no? Sería como, se satisface trivialmente, como dicen los matemáticos. Yo también quiero que se satisfaga trivialmente, pero yo como no puedo hacer que esto sea cero, porque como dije, estos son arbitrarios, así que si son arbitrarios no puedo decir que son cero, ¿ya? Puede ser cualquiera, no necesariamente cero. Por lo tanto, la única opción es que esto que está acá sea igual a esto. Bueno, con el 1 medio incluido, ¿no? Entonces, finalmente, esto que está acá tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, aquí los 1 medios, si tú te fijas, cancelan esto. Y este acá lo paso para acá, porque es una constante, ¿no? Y finalmente tengo esto, ¿cierto? Esta es la forma final de la teoría de Einstein. Esta es. Ahí está. ¿Mm? Esa es la forma final. Ahora, esa es la que tenemos que resolver. Pero hoy no. Próxima semana. ¿Ya? Tenemos que hacer dos cosas en realidad. Tenemos que resolver esta ecuación para un TMUNU, que como ya dije, vamos a decir que es un fluido perfecto. ¿Ya? La próxima semana vamos a definir qué es un fluido perfecto. Y vamos a determinar la forma de TMUNU. ¿Ya? Y tenemos que determinar esta constante. Porque si tú te fijas, la puse como una constante arbitraria, no sé cuánto vale, ¿ya? Entonces, la próxima semana quiero hacer eso. Quiero determinar cuánto vale esa constante. Y vamos a ver que esa constante se determina, ¿cierto? Cuando el campo de gravedad que estamos considerando es pequeñito, ¿ya? Es pequeñito, es chico, ¿no? Probablemente hagamos el caso lambda igual a 0 para ver primero cuál es la solución estándar, ¿no? ¿Ya?
esta lambda, acuérdate que es la constante cosmológica, la podemos apagar cuando queramos. O sea, la apagamos con esto, ¿no? La podemos apagar cuando queramos y la podemos encender cuando queramos. ¿Sí? Probablemente la apagamos para determinar K, ¿cierto? Y K, como ya dije, la vamos a determinar cuando el campo gravitatorio es muy pequeño. Ya vamos a ver qué significa eso después. Y si ustedes recuerdan, el semestre pasado, yo llegué a una ecuación que les dije que era muy importante, que en algún momento la iba a retomar, que es esta. Esa. El laplaciano, ¿cierto? El laplaciano del campo de gravedad, ya que este campo lo definimos, ¿cierto? El campo gravitatorio era igual a 4pi por la constante de Newton por la densidad de materia. ¿Ya? Y yo en su momento dije que esto es equivalente a la ley de gravitación newtoniana, ¿cierto? Que tú ya conoces, ¿cierto? Que es G, ¿cierto? Por la masa, ¿cierto? De, no sé, del Sol, la masa de la Tierra, 10 por la distancia al cuadrado. Lo que pasa es que esta es una forma cutre, ya es una forma antigua. Esto que está acá es lo mismo, te dice lo mismo, pero es una forma local, es una forma que no necesita de fuerzas. Es una forma que solo necesita del campo gravitatorio y resolver esta ecuación que se llama la ecuación de Poisson. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo agarre esta ecuación y diga que la gravedad es pequeñita, ¿ya? Entonces voy a recaer en esto. Tú vas a ver que es así. Vamos a recaer automáticamente en Poisson o en Newton. ¿Ya? La relatividad general, cuando la gravedad es chiquitita, automáticamente implica Newton, la teoría antigua. Y vamos a ver entonces que esta acá se hace igual a esto. Salvo que hay un factor aquí, hay una velocidad de la luz a la cuarta y hay un 2 dando vuelta por ahí. ¿Ya? ¿Sí? Pero lo vamos a mostrar. Entonces, esta es la manera en que Einstein dijo, bueno, esta es la nueva teoría, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la teoría newtoniana funciona súper bien cuando los campos gravitatorios son débiles. Por ejemplo, el campo de la Tierra es un campo débil, ¿no? Es un campo relativamente cutre, ¿no? Digamos, de poca monta, ¿ya? Entonces, en ese caso, todos los experimentos que se han hecho desde Newton en adelante avalan esto, o esto, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto no puede ser ignorado. Por lo tanto, dijo Einstein, esta acá se tiene que determinar de tal forma que la nueva teoría recaiga en la antigua cuando los campos son débiles. Y así lo hizo, y esa es y determinó acá. ¿Sí? Esa es la pega para la próxima semana. Y encontrar la forma del tensor T-mu, que solamente para estimular tu imaginación, vamos a llegar a una cosa así. Una matriz, así, donde este elemento es la densidad de materia, ρ, todos los demás elementos son la presión y todos los demás son cero. Es una matriz fantásticamente fácil. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos todos estos elementos de T-mu, yo lo voy a poner aquí y vamos a darnos una métrica, porque recuérdate, aquí está la métrica. Este G-mu depende de, acuérdate, G-mu es el R-mu, ¿cierto? El Ricci, menos un medio de G-mu R. ¿Ya? Entonces, acuérdate, este R-mu depende de unos bicharracos que se llaman los símbolos de Christoffel. Y a su vez, los símbolos de Christoffel dependen de la métrica y sus derivadas. Lo mismo que R. Por lo tanto, todo esto que está acá, todo este lado izquierdo de la expresión de la ecuación de Einstein, solamente depende de la G-mu. O sea, de la geometría del espacio-tiempo. Nada más. Aquí, en este lado, no hay materia, ni radiación, ni luz, ni energía oscura, ni nada. Aquí solamente hay geometría. Porque depende, como ya dije, de la métrica y sus derivadas. ¿Ya? Mientras que este lado, aquí, ¿cierto? Fíjate, este tensor, fíjate la forma que tiene, o que vas a tener. Aquí, este lado solamente depende de la materia, o la energía, que es lo mismo, ¿no? Aquí aparecen cosas como la densidad y la presión. Son cosas hidrodinámicas las que aparecen acá. Por lo tanto, la ecuación de Einstein, como ustedes ya deben saber,
han escuchado por ahí, es una equivalencia entre geometría y materia. Si yo me doy este tensor, ¿cierto? Me doy este tensor, entonces esta ecuación me dice qué geometría debiera tener esa distribución de materia. Y al revés, si yo parto dándome una métrica, me estoy dando la geometría y yo debería ser capaz de determinar cuál es la distribución de materia. ¿Ya? Ese es el juego. Ahora, resolver esta ecuación es muy difícil en general. ¿Ya? Muy difícil, porque acuérdate que estas son 6 ecuaciones independientes. Y además, no es fácil encontrar, por ejemplo, si tú te das un T-MUNU, no es nada fácil encontrar la métrica, porque G-MUNU depende de unos Christoffel, y los Christoffel dependen de una manera complicada de la métrica. Por lo tanto, esto es terriblemente complicado para encontrar la métrica. Entonces, lo que la gente partió haciendo, históricamente, fue darse la métrica, y también darse el T-MUNU, y ver si llegas a algo compatible. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes deben saber la primera solución de esta ecuación con lambda igual a 0, la encontró Schwarzschild. Incluso antes que el mismo Einstein solucionara su propia ecuación, Schwarzschild, mientras estaba en el frente ahí, en la guerra, ¿cierto? Él era militar. Y digamos que, entre medio de la trinchera ahí se ponía a hacer sus cálculos. Y él pudo resolver esta ecuación en un caso cuando la distribución de materia tiene una distribución esférica. Por ejemplo, un planeta, perfectamente esférica. Ahí hay un teorema que no voy a explicar, deducirlo porque es muy largo, se llama el teorema de Birkhoff. ¿Ya? Y el teorema de Birkhoff es un teorema que te dice que cualquier distribución esférica, ¿ya?, tiene una métrica bien definida, con unos parámetros que hay que ajustar. Entonces, ¿qué hizo Schwarzschild? Dijo, yo voy a solucionar esta ecuación en el vacío. ¿Ya? O sea, voy a calcular el campo gravitacional fuera, por ejemplo, de un planeta esférico. Por ejemplo, aquí supongamos que está el Sol y lo quiero calcular aquí. En este punto no hay materia, estoy en el vacío. Por lo tanto, en este punto el T-MUNU vale 0. ¿Sí? Pero aquí esto no significa que no sienta gravedad, porque si yo estoy cerca del planeta voy a sentir su gravedad, voy a sentir su geometría en el fondo, ¿no? La gravedad es geometría. Por lo tanto, lo que hizo Schwarzschild es hacer esto igual a 0, ¿cierto? Solucionar esto con una métrica usando el teorema de Birkhoff. Y llegó a la famosa solución de agujero negro. ¿Sí? Fue la primera solución de la relatividad general, y la solución de agujero negro con esto igual a 0. Y encontró un agujero negro, con una métrica bien definida, que lamentablemente no creo que alcancemos a verla, ¿ya? Así que nosotros vamos a trabajar en la segunda solución, que es la solución de la cosmología. Como ya dije, con un tensor T-MUNU que tiene este aspecto, vamos a deducirlo, ¿ya? Lo ponemos aquí, y con una métrica que también nosotros nos vamos a dar la métrica, usando un argumento fundamental que se llama principio cosmológico, ¿no? Que dice básicamente que el universo no tiene ningún centro. Cualquier punto puede ser el centro del universo. Y además es homogéneo e isotrópico. Y cuando nosotros establezcamos eso, vamos a ver que la métrica va a tener una forma muy definida, bien particular, que se llama la métrica de Friedman, Robertson, Walker. Y vamos entonces a colocarlo aquí, vamos a calcular obviamente todos los símbolos de Christoffel, ¿cierto? Vamos a calcular los Ricci y los escalares de curvatura para calcular finalmente los G-MUNU de Einstein, y vamos a encontrar que esto nos van a dar 3 ecuaciones que son las ecuaciones de Friedman. Y esas ecuaciones, adivina, van a digamos, relacionar cantidades geométricas como la curvatura, ¿cierto? Con la densidad que aparece aquí, con la densidad de materia y con la presión. ¿Ya? Las ecuaciones que vamos a tener van a ser sencillas, ¿ya? Y esas ecuaciones de Friedman uno las puede resolver en un caso particular, ¿cierto? Y vamos a encontrar entonces
Por ejemplo, vamos a decir el universo está hecho de pura materia, por ejemplo, y vamos a tener una cierta solución. Después el universo tiene radiación, otra solución. El universo tiene materia y radiación, otra solución. Y vamos a ver, ¿ya? Eso se puede demostrar fácil, que si en el universo consideramos radiación y consideramos materia, ¿ya? Uno muestra que eso no es suficiente para tener expansión como la que tenemos hoy en día. ¿Ya? De hecho, vamos a calcular que la materia, toda la materia del universo, contribuye más o menos un 4% de la densidad que se mide hoy en día del universo. La materia oscura, ¿cierto? La materia oscura, que es materia pero que está ahí, que se mide por razones indirectas, ¿cierto? Que muchos astrónomos creen que son muchos agujeros negros supermasivos que no se pueden ver. Bueno, si tú sumas toda esa materia oscura, te da del orden de un 26%, ¿ya? 26% de la densidad total del universo que se sabe que hay. ¿Ya? Por lo tanto, entre materia normal, como la que nosotros estamos hechos en nuestro planeta, que se llama materia bariónica, entre la materia normal y la materia oscura, tenéis más o menos del orden de un 30% de la materia, de la densidad que se sabe que el universo tiene. Por lo tanto, hay un 70% que no es materia y no es materia oscura. Y tampoco es radiación, porque de hecho la radiación vamos a ver que aporta muy poquito, así como un 2%, una cosa así. Así que hay más o menos un 70% de una cosa que tú no sabes qué es, porque no es materia, no es radiación o luz, y tampoco es materia oscura. O sea, ese 70% es una densidad de algo que no sabemos. Sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Y eso es lo que se llama la densidad de energía oscura. ¿Sí? Y de ahí viene la idea de que el universo está lleno de energía oscura y que abunda. De hecho, abunda mucho más porque es del orden de un 70%. Esos cálculos los vamos a hacer para que te quede claro de dónde viene esa idea. ¿Ya? Y entonces creo que vamos a llegar hasta como por ahí. ¿Ya? Solucionar las ecuaciones de Friedman, encontrar la expansión del universo, encontrar el tamaño que pueda tener el universo, eso se lo voy a dejar de tarea a ustedes, y describir esto. Y si tenemos tiempo podemos ver el problema del horizonte y el problema de los grandes problemas del Big Bang, que son el problema del horizonte y el problema de la planitud. Y cómo esos dos problemas se resuelven a la vez con la teoría de la inflación. Y si tenemos tiempo, vamos a ver cómo la inflación implica el multiverso. ¿Ya? Cómo la inflación implica necesariamente que tienen que haber muchos universos. ¿Ya? Creo que alcancemos a llegar ahí, sería casi una utopía, pero estoy casi seguro que con lo que hemos avanzado muy rápido ahora, podríamos probablemente llegar hasta como por aquí, o tal vez el principio de la inflación. Quizás por ahí por la primera semana de agosto, no sé. Así que eso por hoy. No sé si tienen preguntas. Deben estar hasta ahora cansado, igual que yo. ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. ¿Cómo vamos con la tarea? ¿La han visto? ¿Solo la han visto? Bueno, sí. Yo me voy a poner al día esta semana, profesor. ¿Cómo? De verdad, he tenido muy poco tiempo, pero me voy a poner al día esta semana, profesor. De verdad. Ya, vale, bueno, si necesitan más tiempo me avisan. ¿Ya? Si necesitan más tiempo me avisan, si saben que no hay problema con eso. La idea es que, claro, la resuelvan antes de que venga la siguiente tarea, pero aún hay tiempo para la siguiente tarea. Así que si necesitan más tiempo me avisan, no hay problema con eso. La idea es que se dediquen, Ya, profesor. a su... Sí. Sí, yo creo que voy a analizar igual respecto a esta clase, porque igual fue bien impactante. No, pero No. yo creo que la otra semana voy a traer la próxima clase alguna pregunta o algo, porque la voy a analizar bien. Vale. Gracias, profesor. Vale. Okay. ¿Alguien más? A ver. ¿Están congelados? Ya. No va a haber esta clase, digo yo, y la de ayer y la de hoy día eran las más duras. ¿Ya? Lo que viene ahora en realidad es
es salvo quizá la del lunes siguiente, donde deduzcamos el temunú, pero eso tampoco es tan digamos, tan arduo como lo que vimos. La deducción de las ecuaciones de Einstein es larga, ¿no? Pero ya se hizo lo más duro. Así que lo que queda por ahora nomás es aplicar un poquito lo que sabemos sobre subir y bajar índices y calcular, ¿no? Calcular cosas que no son difíciles, ¿no? Conociendo bien las reglas de subir y bajar, qué es lo que es un Kronecker, todo se puede hacer. Bueno, eso pues. Si no hay más preguntas, entonces dejamos la clase hasta acá. Profe, Sí. es que no sé si lo dijo, pero ¿la constante K tiene algún nombre en particular o no? No tiene ningún nombre particular. No, Pensé que era como, no sé. no, la verdad es que no, a nadie se le ocurrió poner un nombre. Lo único que la gente dice de K, ¿cierto? ¿Ya? Lo que la gente dice de K es que cuando la constante cosmológica es cero, ¿sí? Cuando esto es cero, que realmente es lo que se usa hoy en día, yo la puse aquí por razones románticas, pero cuando es cero, entonces te queda que G mu nu es proporcional al T mu nu, ¿ya? De hecho, el punto de partida que Einstein, cuando él, no sé si tú has leído alguna vez las biografías de él explica cómo él fue pensando esto, porque todavía no sabía calcularlo, no sabía llegar digamos que, no sabía llegar a esta ecuación, ¿ya? Pero lo que sí sabía es que la ecuación final tenía que ser la Poisson, esta, cuando el campo es débil. Entonces él explica, ¿cierto? Todavía no se borra esto, tardó un rato parece. Él explica que, sí, ahí está, ya. Él explica que él intuía, recuerden ayer lo que yo les dije, Einstein, la primera intuición que tuvo, que fue errada, después se dio cuenta, que el R mu nu era proporcional al T mu nu. Era proporcional al T mu nu. Pero después se dio cuenta que había un problema, porque la derivada covariante de R mu nu no es cero, siendo que la derivada covariante de T mu nu tiene que ser cero por conservación. Entonces él después se dio cuenta de que el tensor de Einstein se dio cuenta que el tensor de Einstein tenía que ser proporcional a T mu nu, ¿ya? Y entonces ahí él introduce el K, ¿sí? Pues para que esto sea un igual, ¿no? ¿Sí? Y este K, él comenta que este K se tiene que determinar usando la ecuación de Poisson, ¿ya? Él lo comenta en su biografía. Ahora, en esa época, cuando él intuía estas cosas, no tenía idea cómo llegar. De hecho, no conocía la manera en donde llegar. De hecho, no conocía el principio de mínima acción, probablemente él sí lo sabía, pero no se le ocurrió aplicarlo, porque como ya dije, eso lo hizo Hilbert, ¿ya? Einstein llegó a la misma ecuación, por supuesto, con un poquitito de diferencia, quizás un par de días, un mes de diferencia, que Hilbert, ¿no? Pero él lo hizo a través de argumentos físicos, que claro, la especialidad de él eran argumentos físicos. Hilbert lo hizo de una manera formal, que es la manera que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, él sabía, ya intuía que este K tenía que ser determinado. Después, claro, él vio que era 4pi. De hecho, me parece que K nos va a dar 8pi, ¿no? Hay un 2 dando vuelta por ahí. Es 8pi G y partido por C a la cuarta. Eso es lo que nos tiene que dar K. Eso es lo que nos tiene que dar. ¿Sí? Profe, y entonces la próxima semana, ¿de dónde partiríamos? La próxima semana... Es que me quedé como entusiasmado. La próxima semana yo voy a tomar la ecuación de Einstein. Esta es la que acabamos de ver, ¿cierto? Probablemente con lambda igual a 0, para hacerlo... porque realmente se hizo con lambda igual a 0, al principio. Y vamos a tomar esto, ¿no? Y entonces este G mu nu, ¿cierto? Este G mu nu, como recuerdas tú, se definía como R mu nu menos un medio. Este es mu nu, G mu nu R. Ya, eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir que la métrica, ¿ya?
la métrica, ¿cierto? Es igual a la métrica plana, acuérdate tú, esta es la métrica plana de Minkowski, ¿cierto? Más una delta de la métrica. ¿Qué significa esto? Significa que la métrica va a ser la métrica plana más una métrica chiquitita. Esto significa chiquitito, delta. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que yo voy a considerar el espacio, supongamos que este es el espacio, digamos, vamos a imaginarlo así cutremente, el espacio cuatridimensional de la relatividad, ¿no? Voy a considerar que las variaciones, digamos, las curvaturas, ¿cierto?, de mi geometría son chiquititas, ¿ya? O sea, supongamos que esta es la métrica plana, las curvaturas que yo voy a... Imagínate la métrica como si fuera una sábana ondeando, ¿ya? Si tú haces eso, entonces puedes pensar que las ondulaciones son pequeñitas, son chiquititas. Esto se llama teoría de perturbaciones. Y estos van a representar estas pequeñas G mu nu que son chiquititos, ¿no? Si esto es cero, la métrica automáticamente es plana y no hay ninguna curvatura, ¿no? Al hacer eso, vamos a mostrar, no sé si se alarga mucho, no sé si puede hacerlo. Es lo que quiero hacer. Al hacer eso, esto que está acá se va a transformar en algo muy similar al laplaciano del campo. Ese. Y ahí vamos a ver que K tiene que ser 8 pi g partido por C a la cuarta. Pero no sé si se me alarga mucho, no sé si puede hacerlo, tendría que hacerlo explicando nomás, no con tanta rigurosidad matemática. Pero sí, esto de la deducción quería hacerlo de manera formal para que les quede a ustedes y le cuenten algo a sus nietos. Eso. Yo creo que la otra semana se me va a acabar con... puede ser que me quede tiempo, si determinamos K y nos queda tiempo, podemos ir un poquito al tensor T mu nu. Pero probablemente el lunes determine K y el martes haga el T mu nu. Lo cual nos dejaría para la semana subsiguiente la solución cosmológica. Y eso es lo que no me gusta porque se me va a ir el tiempo. Entonces, probablemente tenga que dividirme la clase entre determinar K y determinar T mu nu. Ahí voy a ver cómo sale. Eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Vale, entonces nos vemos la próxima semana. Espero que pasen un muy buen fin de semana largo.